Muy bien, hermanos, ¿qué les parece si comenzamos? Vamos a la palabra de Dios. ¿Quién tiene hambre? Bueno, qué bueno. Bueno, pues el Señor tiene un platillo que se preparó y se estuvo cocinando en el tercer cielo para cada uno de nosotros. Él es el pan de vida. Él es el pan que descendió del cielo. Él es el maná del día de hoy para hablar a nuestras vidas espirituales. Amén. Y los invito a que abramos nuestra Biblia en el libro de Romanos, capítulo 12. Y voy a tomar dos versículos como cajón para comenzar de aquí. Y les doy el título de esta predicación, se llama Una ofrenda agradable a Dios. Y para que vayan más o menos entendiendo para dónde va apuntando esto, es donde, ¿qué parte? O sea, aquí nos va a hablar del sacrificio vivo, o sea, nuestro culto racional. Habla de nuestros cuerpos también, cómo santificarlos, cómo debemos de apartarnos. También nos habla de cuando no es un sacrificio agradable a Dios. Así de que los invito a ponernos en pie, hermanos. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 12 del libro de Romanos, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hablemos con el Padre. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tienes un mensaje, Señor, directo desde el tercer cielo a nuestros corazones individualmente. No es para mi vecino, no es para el que está atrás, para el que está enfrente, es para mí. Y decimos, habla, Señor, que tu siervo oye. Habla, papá. Queremos escuchar tu voz. Tu palabra nos enseña de que mis ovejas conocen mi voz. Queremos ser esa oveja obediente, que estamos atentas a la voz de nuestro pastor, que nos guía, nos corrige, nos dirige, pero también nos alimenta. Gracias por todo, Señor. Te damos honra y gloria, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, tomen asiento. Veamos aquí como el apóstol Pablo dice, así que, comenzamos otra vez, ese así que, esta va a dar una explicación de algo que ya dijo. ¿Se entiende eso? Así que, es como diciendo, por tanto, o por tanto, como diciendo, por tanto que ya les enseñé algo, ya les expliqué algo, ahora sí les puedo decir algo más. Dice, así que, ese así que donde nos habla del capítulo 11, desde el capítulo 10, desde el capítulo 9, del capítulo 8 nos habla de la elección de Dios. El capítulo 9, el capítulo 10 habla de cómo Dios escogió a Israel y que por su desobediencia, bueno, su salvación simplemente está postergada, va a ser para después de que entren los gentiles al reino de Dios. Y ya vemos cómo en el capítulo 12 ya Pablo dice, así que después de que ya les compartí todo esto, ahora sí, dice, hermanos, ¿a quién lo habla? A la iglesia. Dice, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Noten cómo aquí no está mandando. Yo te demando que hagas esto, como lo dice Pablo a Timoteo, te encarezco delante de Dios. No está confrontando. Sin embargo, en la petición, en el ruego que está diciendo, lo está haciendo en una forma imperativa. En esa forma imperativa lo dice, os ruego por las misericordias de Dios. Es como diciendo, no te equivoques, por favor, no erres el blanco, no peques. Dice, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí arriba, nuestro entendimiento, nuestro conocimiento. Pablo nos ruega, nos suplica que nos santifiquemos, que nos apartemos entendiendo de lo que nos ha explicado. En esta serie que nos ha regalado el Señor, nos demanda más,
porque nos está revelando su santidad y su voluntad, que es vuestra santificación. Por eso así se ha llamado esta serie, la santidad de Dios, la santificación en nosotros. Pablo quiere que seamos diferentes, que seamos apartados y que lo hagamos con entendimiento a través de lo que nos ha revelado. Miren, Dios no nos va a demandar de algo que no nos ha enseñado. Sin embargo, hoy vamos a aprender cómo también hay consecuencias en la ignorancia. Ahora, cuando menciona así, dice, fíjense cómo menciona, para concluir con estos 2 versículos, dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Quiere decir de que ven y preséntate delante de Dios. ¿Cómo? Con un entendimiento, de que nuestros cuerpos vivos debe de ser santo. ¿Cómo santo? Apartado. Apartado es lo que significa santo, apartado, agradable a Dios. Dice que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. Ok. ¿Qué significa siglo aquí en la palabra de Dios? Aquí lo que significa, no te amoldes al mundo. El siglo es un sinónimo de lo que está hablando del sistema que rige el mundo. No te amoldes, no te endeudes, no hagas como lo hacen los demás, no hagas lo que hacen los demás, como lo hace cualquiera, como lo hace tu vecino, tu compadre, tus familiares. No lo hagas, sino hazlo conforme a la voluntad de Dios. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Quiere decir que mi pensamiento antes mi entendimiento me decía, no, pues vengo del mono, no, pues que vengo del Big Bang. Ven, y viene la palabra de Dios y me dice, y Dios creó todas las cosas. Aquí no es una suposición, aquí lo está afirmando la palabra de Dios. Entonces hace a un lado mi pensamiento y pone y plasma dentro de mí el pensamiento de Dios. ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que dice el mundo? ¿Qué es lo que digo yo? ¿Y qué es lo que dice Dios? En nuestro caso, nuestro entendimiento tiene que hacerse a un lado para que descienda sobre nosotros el entendimiento, la sabiduría de parte de Dios, la dádiva y don perfecto que descienda de lo alto, venga en nosotros y la acomode nuestro entendimiento. ¿Cómo así? Bueno, recordemos que Moisés estuvo en Egipto, donde él creció y se educó en la universidad más grande del mundo. Egipto era la potencia en ese momento, y ahí fue educado por los sabios, por los sacerdotes, por los escribas de ese lugar. Sin embargo, cuando viene ante la presencia de Dios, Dios le acomoda el pensamiento. Ok, sabes mucho, sabes de cómo liderar una guerra, sabes cómo del ejército, sabes cómo hacer esto, lo aprendiste en la escuela, pero viene la palabra de Dios, viene el gran yo soy a través de esa zarza y le acomoda el pensamiento, le dice, quita tus sandalias, quítame tu pensamiento y pongo mi pensamiento y acomoda cómo debe de ser. Por ejemplo, en la creación, bueno, creíamos que veníamos del mono porque nos enseñaron eso, todo lo que nos hayan enseñado. Sin embargo, viene la palabra de Dios y acomoda lo que es la creación. Acomoda cómo debe de ser, cómo debemos de presentarnos como un sacrificio vivo y agradable delante de Dios. No es como nosotros pensábamos antes de que no, tenía que ir de rodillas a la capilla. No es así. O que tengo que hacer cosas, tengo que no comer carne en Semana Santa, no tengo que hacer esto, no tengo que hacer aquello. No. Nos acomoda el pensamiento para que ahora sí podamos presentarnos delante de Dios. Por eso dice así, dice, que es vuestro culto racional, dice que presentéis vuestros cuerpos. De presentar quiere decir que vamos a venir delante de Dios. Ahora dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación. Tenemos que renovar nuestro pensamiento, que ese disco duro que Dios puso en nuestro ser, como en la creación. Miren, nosotros nos vamos a desempeñar, es como una computadora. Como una computadora ya viene con un disco duro, viene con información.
pero no le puedes sacar información si no le has metido más información. Por ejemplo, tengo mi computadora y le puedo decir, ¿cuáles son los nombres de los perritos que he tenido? Y la computadora, si me pudiera contestar, ¿what? ¿Cómo me pides algo que no me has dado? ¿Cómo te puedo dar esa información? Sin embargo, cuando nosotros conocemos de la palabra de Dios, ahora sí nos demanda de la palabra. Nos demanda que hagamos con entendimiento lo que nos está enseñando. ¿Cómo podríamos hacer algo que no hemos sabido? Dice, yo no sabía que robar era malo hasta que la palabra me dijo que era pecado. Y me di cuenta de que es pecado. Ahora dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis. Ese para es porque va a dar algo, va a explicar, para que comprobéis, dice, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. Ahora, en Romanos 6:12 al 14 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Qué significa esto? Concupiscencias son nuestros propios malos pensamientos. Por ejemplo, puedo decir, no, pues tomar no es malo, fumar no es malo. ¿Quién plantó ese pensamiento en mí? Mire, no fue el diablo. Es su pecado, nuestro pecado dentro de nosotros, el cual nos debe decir, ¿qué tanto es tantito? Por eso menciona así, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, en este cuerpo, de modo que obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros, nuestras manos, nuestros pies, nuestros ojos, nuestros oídos, dice, al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos. Hay una diferencia entre nosotros y los que están afuera. Él dice que Él es Dios de vivos y no de muertos. Una persona muerta es alguien que le hablas y no entiende. ¿Por qué? Porque está muerto. Es un cuerpo inerte. Háblale a un muerto. ¿Por qué te moriste? No te va a contestar. Porque está muerto. Ahora, pero cuando viene la palabra de Dios a nuestra vida, Él dice, el que cree en mí, y aunque esté muerto, vivirá. Cuando Lázaro salió de la tumba, no fue porque traía sus vitaminas ahí atrás, las sacó y las escondió. No, él estaba muerto. Pero vino la palabra de Jesús, la palabra de Dios, y dijo, Lázaro, sal fuera. La palabra de Dios, cuando vino a nuestra vida, nos dio vida. Dijo, yo vengo a dar vida y vida en abundancia. ¿De qué vida? Pues no estaba muerto, una vida espiritual, porque estábamos muertos espiritualmente. Pero viene la palabra de Dios y da vida a mi espíritu. Y es por eso de que ahora sí dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Recuerden de que hay esto, hay vasos de honra y vasos de deshonra. Hay palomas y hay cuervos. Hay ovejas y hay cabritos. Hay hijos de Dios e hijos del diablo. Hay salvos y gente no salva. Ya mejor le paro ahí porque no acabaríamos. La lista sería interminable en haciendo las comparaciones. Cuando dice, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando menciona esto, dice, porque ya no estás bajo el pecado, ya no se enseñorea de nosotros. ¿Cómo así? Bueno, recuerden de que las armas de Satanás es el pecado, y el pecado produjo la muerte. Bueno, el pecado tiene un poder en sí. ¿Cuál es bueno, en este caso, el pecado que mora dentro de nosotros tiene un poder, porque dice Pablo, el bien que quiero hacer, ese no hago, mas el mal que no quiero hacer, ese termino haciendo. Miserable de mí, ¿quién me apartará de esta carne? Mi concupiscencia, mi pensamiento. Entonces hay un poder en nosotros, que es el pecado también.
Pero ahora dice, no reine el pecado en vosotros. Porque dice, porque el pecado no se enseñorea de vosotros. Le está hablando a los cristianos. A una persona no cristiana, ¿cómo podría decirle no a la pornografía? ¿Cómo podría decirle no a la mujer adúltera? ¿Cómo le podría decir no al chisme, a la mentira, al robo, a la calumnia, al pecado? ¿Cómo podría hacerlo? No, porque no tiene ese poder, no tiene esa fuerza. Pero el Señor nos enseña, dice, no os di un espíritu de cobardía. Una persona cobarde, dice el Apocalipsis, dice, y los cobardes no heredarán el reino de Dios. Ni los mentirosos, ni los blasfemos, ni los idólatras, ni esos, heredarán el reino de Dios. Y menciona a los cobardes. ¿Por qué? Porque una persona cobarde es aquella persona que lo mueve, ¿qué? Que no tiene ese poder, esa fuerza para ir a luchar contra su adversario. Y en este caso viene siendo el pecado. El pecado es nuestro adversario y es el diablo y todo lo que quieran poner, pero no tiene ese poder. ¿Por qué? Porque ha sido vencido. Pero cuando viene la palabra de Dios, ya no dice Pablo, ya no soy yo, ya no vivo yo, sino Cristo que vive en mí. ¿Quién condenará a los escogidos de Dios? Habla de un poder que no es en mis fuerzas. La semana pasada estaba explicando que mi fuerza está en mi debilidad, que reconozco que no es en mis fuerzas, no es con espada ni con ejército, sino con el Espíritu de Dios que está en mí. Es el poder el que me capacita, la santidad de Cristo en mí que me capacita para decirle no al pecado, decirle no a la mujer adúltera, no a la pornografía, no al chisme, no al adulterio, no a esto, no a aquello, porque ya no soy yo, sino Cristo que vive en mí. Es el poder que podemos decirle no y el pecado ya no se enseñorea de nosotros. En 2 de Timoteo, menciona 1:7, menciona así, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Ok. Dice que no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder. ¿De qué? De un poder sobrenatural, que lo llevamos a lo natural. ¿Cómo así? Bueno, de que antes no podía decirle no a una cerveza, porque me ganaba. Una cerveza, voy manejando, ahí está una cerveza, y me doy vuelta y regreso y compro una cerveza. O cualquier pecado que me pongas, que el fumar, no, ya no voy a fumar, voy a jurar que no voy a fumar, 30 días sin fumar. Mira, a lo mejor lo hiciste 29 días y el día 30, pues qué tanto es un día y ya fumaste. ¿Por qué? Porque no tienes ese poder. Ahora sí podemos hacer las cosas que no podíamos hacer antes. ¿Por qué? Por el Espíritu que Dios nos ha dado. Ese Espíritu es el que nos compunge, el que nos dirige, el que nos redarguye. No lo hagas, no lo hagas. Es como los angelitos ahí que ponen las caricaturas y el otro lado el diablito. No lo hagas. Mira que esto, mira que el otro, mira que esto, lo otro. Mira que te va a ir mal si lo vas a hacer. Y por el otro lado no. Cómetelo, róbatelo, llévatelo, míratelo. Y se ríe el diablillo. Y el otro, sí, da. Y ya cayó. ¿Por qué? Porque no tiene ese poder, no tiene esa fuerza, no tiene ese poder en el cual decir no al pecado. El pecado no se enseñorea de mí. Ahora dice, nos dio un espíritu de poder. Ahora sí puedo decirle a mi esposa lo que debe de escuchar. ¿Me explico? Ahora sí podemos decirle a nuestros hijos, te amo, te quiero, todo lo que implica el amor de un padre hacia un hijo. También habla sobre de que ahora un poder, amor. ¿Por qué? Porque he entendido de su amor. ¿Cómo podría darle amor a mis hijos, a mi esposa, a los demás, amar a mi enemigo si no conozco del amor? Pero si he recibido del amor de Dios y he entendido del amor de Dios que se manifestó en la cruz del Calvario, ahora sí puedo dar el amor. Porque damos de gracia lo que recibimos de gracia. Y damos ese amor, entendiendo de que ya no soy yo, sino Cristo que está en mí. Y ahora sí puedo amar a mis enemigos. Ahora sí puedo decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En ese momento dice poder y dominio propio. Tengo un dominio propio para decirle no a la carne, machacar mi propia carne, a mi yo, a mi ego, a mis concupiscencias, decirle no porque la palabra de Dios está viva y activa dentro de mí. Es un dominio propio, habla de una acción voluntaria. Esa acción voluntaria lo lleva a la santificación. Nos estamos santificando
porque la santificación es una acción voluntaria. Cantábamos hace un ratito, santifícanos, ¿sí? Pero no va a venir, no te va a salir en el cornflakes la santificación. No te va a salir así que en la mañana, ay, soy bien santo. No, es una acción voluntaria de pasado, lo que tú has aprendido en la palabra de Dios. Que dices, no, es que eso está mal lo que voy a hacer. Y te ayuda a apartarte, no en tus fuerzas, sino en el poder de Cristo en ti. Por eso, esto es para cristianos. Una persona no nacida de nuevo no puede santificarse. Es imposible porque no tiene el poder de Cristo en él. No, dice que está muerto. Ahora, el hecho que cuando dice, mire, todos estamos muertos espiritualmente. Aquí nadie puede decir, no, yo nací con el Espíritu. No, estabas muerto. Naciste para morir. Y cuando pecaste, la paga del pecado es muerte. Moriste espiritualmente. Y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, viene la palabra de Dios. Hemos creído en su palabra, en su sacrificio, que Dios mandó a su Hijo para morir por nosotros. Eso me trae vida. Entonces ya no estoy muerto, ya estoy vivo y ahora vivo para Cristo. Por eso los bautizamos. Porque estamos simbolizando una muerte espiritual donde muero al pecado, muero al yo, muero al mundo. Y cuando el ministro me levanta del agua, hablando simbólicamente de una tumba de agua, cuando me levantas, resucito. Ya no vivo yo, sino Cristo que vive en mí. Ya no soy yo solamente, sino ahora es el poder de Cristo en mí, dentro de mí. Pero es basado al conocimiento, al entendimiento que Dios nos ha dado. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13, menciona así. Capítulo 1, versículo 13 al 15. Dice, por tanto, ceñíos los lomos de vuestro entendimiento. Ok, ajústese, amárrese vuestro entendimiento, que no sea guiado por dos pensamientos. Dice Isaías, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Baal es tu Dios, vete con los Baales. Si Jehová es Dios, afírmate. No claudiques en dos pensamientos. Bueno, pues ahí dice la palabra de Dios, pero yo pienso que no es así. Mira, tú no le vas a rendir cuentas al pastor. Obviamente que hay un orden, en ese orden pues el pastor puede demandarte algo en cuanto a obediencia, pero a final de cuentas lo que está detrás del pastor o la demanda del pastor debe de ser, nos sometemos a las autoridades, porque nadie puede estar en autoridad si no se somete a autoridad. Si yo no me someto a Cristo, ustedes no tienen la responsabilidad de someterse al pastor. ¿Me explico? Es como el padre de familia. Cuando el padre de familia no hace lo que Dios le pone a hacer como protector, proveedor, cuidador de sus hijos, de su esposa, pierde autoridad. ¿De qué me estás hablando, papá? ¿Quieres que me someta a ti cuando tú no te sometes a Cristo? ¿O de qué me hablas, mamá? ¿Quieres que me someta a ti y tú no te sometes a mi papá? Santo. Muévale, pastor, muévale, dele vuelta a la página. Por tanto, ceñíos los lomos de vuestro entendimiento. No dice tu cinto, no, vuestro entendimiento. Ser sobrios y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, como no conocíamos, andábamos como cabritos de un lado para otro. ¿Cómo andan los cabritos? Si está el corral aquí y ven verde allá, se brincan. Es más, para arrear a las chivas, a los cabritos, es una tarea. ¿Quién tiene cabritos? ¿Allá tiene chivas? ¿Sí o no? Ay, y va corriendo para allá y se le fue la otra para acá. En cambio, la diferencia de una oveja, el pastor camina y la oveja le sigue. Ahora, dice así. Dice, esperar por completo en la gracia que os ha de traer el Señor Jesucristo cuando sea manifestado. Okay. Versículo 14. Como hijos obedientes.
no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Por ignorancia nosotros nos postrábamos a las imágenes, ¿cierto? Es lo que hace la gente. ¿Por qué? Porque ignoran de la palabra de Dios. Como que dice, tienen ojos y no ven, tienen mano, tienen pies y no caminan, tienen manos y no tocan, tienen boca y no hablan. Bueno, lo hacían y lo hacíamos por ignorancia. Pero aquí nos dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías. ¿Por qué vino ese entendimiento? Por eso dice, ciñase vuestro entendimiento. Porque ahora sí ya sabes que eso es abominación delante de Dios. Según nos dice desde Éxodo capítulo 20. Pero dice que estaban porque lo hacíamos por ignorancia. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Aquí no dice en poca, o no dice nada más el domingo, no, dice en toda, y ese toda incluye en tiempo, implica también en lugar. Ser santos, ser también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir, como padre, sí, como trabajador, también como patrón, también como hijo, como esposo, como madre, como esposa, en todo. ¿Se entiende? ¿No se entendió? Déjenlo repito. Mire, está entendible, hermanos. Se reduce todo esto a santifíquese. No juegue con su eternidad. Dios no es el payaso de nadie. ¿Ya lo entendió? ¿Verdad? Dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Saben, Dios no nos demanda perfección. En la iglesia huele a pecado. Y dice Pablo, y el primero soy yo. Y mi suegra dice, amén. Y hoy no vino, pero se la platico. Bueno, el punto es de que debe de oler a pecado. ¿Por qué? Porque somos imperfectos. Somos una alma salva dentro de un cuerpo pecaminoso. Y que es imposible de que no pequemos. Pero aquí es donde está nuestra decisión, el poder de Cristo en nosotros para decirle no al pecado. Decirle no a la fornicación. Si tú no te sientes mal, después de que pecaste hay un problema. Y ese problema es eterno. Porque no te sientes redarguido, redarguida por lo que hiciste. Yo me siento mal cuando estoy leyendo esto. Ay, si esto es para mí. Y ay, Señor, perdóname. Leía el hermano, nos hablaba de la escritura en Primera de Juan, cuando dice, hijitos míos, si alguno pecare, abogado tenemos. Sí nos arrepentimos de nuestros pecados. ¿Con quién? ¿Con el pastor? ¿Con el padrecito? ¿Hay que los golpes? No. Delante de Dios. A través de Jesucristo. Que Él nos perdona de toda iniquidad y todo pecado. Mientras hay vida y esperanza, hermanos. Aprendimos la semana pasada de la vida de Sansón. Y de que en la vida de Sansón lo concluimos con que no es demasiado tarde para hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios en Sansón fue de darle una fuerza sobrenatural para acabar con los filisteos. Sin embargo, él lo hizo a su manera, con entendimiento, porque sabía lo que hacía. Y sabía que la voluntad de Dios como nazareo tenía que santificarse y apartarse, pero hizo todo lo contrario. Y mencioné algo la semana pasada, de que él pudo ver, pero ya le habían sacado los ojos. ¿Cómo así? Bueno, es que ahora pudo ver con los ojos del corazón, con los ojos del entendimiento en el corazón, de que él había fallado y por eso suplicó a Dios otra vez fuerzas. Y Dios cumplió la voluntad, el propósito en la vida de Sansón, acabando con los filisteos. Bueno, pero aquí dice que ser santos porque yo soy santo. Menciona la escritura de que Él es 3 veces santo. Santo, santo, santo. ¿Y eso qué quiere decir, pastor? Bueno, Dios en su omnipresencia está en todo lugar. Está en el primer cielo, en el cual podemos ver las aves, las nubes.
lo que es la atmósfera. Pasando la atmósfera es donde están las constelaciones, las estrellas. Santo, santo, pero también está en el lugar santísimo, en el tercer cielo. Santo, santo, santo. Y que Él proveyó un camino de santidad para llegar a Él, en el cual el inmundo no pasará por Él. Pero es que mis hijos, es un inmundo si no se ha arrepentido. Es que mi abuelita, mi tío, mi tía, son inmundos si no se han arrepentido. Esto debe de, ay, el pastor va a empezar a criticar. No, ¿cómo te lo enseño? No quiero jugar con su eternidad, hermanos. No quiero que tengan por inocente el culpable o que sean ustedes, se sientan más buenos que Dios de que decir, no, mis hijos iban al cielo. No, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, dice el Señor. Aunque ya se arrepintió, ahora santifíquese. Amén. No, estoy enojado. Hoy conoceremos la historia de dos hermanos llamados Nadab y Abiud. Que a pesar del conocimiento que tenían de la santidad de Dios, no se santificaron para Él y mucho menos santificaron el nombre de Jehová, el Santo de Israel. Te invito a abrir tu Biblia en Levítico capítulo 11. Es el segundo libro, tercer libro. Sí, por ahí. Levítico capítulo... Salud. Capítulo 10. Y voy a ir narrando para entender un poquito más esto. Dice, ¿estamos ahí? Levítico capítulo 10, versículo 1 dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón. Bueno, aquí nos podríamos detener para empezar. Aquí nos habla de los hijos mayores de Aarón, el primer sumo sacerdote de Israel, hermano de Moisés. Si ha visto películas, sabe quién es Aarón. Si ha visto novelas o ha leído de la historia de Israel, hablando de Éxodo, nos habla donde uno de los protagonistas en el libro el libro de Éxodo habla de Aarón como el sumo sacerdote, el primer sumo sacerdote de Israel. El primer profeta en ese tiempo, habla de Moisés. Moisés fue el profeta porque profeta quiere decir uno que habla la palabra de Dios. Ahora, dice, habla de los hijos mayores de Aarón, el primer sumo sacerdote de Israel, y que los llamó al ministerio sacerdotal. Fue el mismo Dios el que los llamó. Ellos no se pusieron a sí mismos. Y si no, leamos el capítulo 8, versículo 1. Habla de la ordenación de Aarón y sus hijos. Esto aquí estoy hablando después de que salieron de Egipto, cruzaron el Mar Rojo, y estaban en el desierto. Y dice así, habla Jehová a Moisés diciendo, toma a Aarón y a sus hijos con él y las vestiduras de aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura. Bueno, aquí el que está dando la ordenanza es el mismo Dios y le está diciendo a Moisés, ¿sabes qué? Apártame a Aarón y a sus hijos. ¿Para qué? Para cumplir el propósito de lo que viene siendo el sacerdocio. Entonces es el mismo Dios que los pone. Pero también dice que nos habla de que estos jóvenes comenzaron bien. Si leemos toda la historia, nos va a decir de que iban bien, caminando bien en obediencia, consagrándose para cumplir la voluntad de Dios, porque tenían entendimiento de la santidad de Dios. Fíjense lo que dice el versículo 36 del capítulo 8. Dice, y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés. Al pie de la letra. Muchos ministerios, muchos pastores, muchos maestros, muchos evangelistas comienzan bien, ahí van bien, caminando bien, pero llega un punto en el cual hace un rato platicaba y hablaba de que, bueno, yo podría estar aquí, apártense del pecado, como poniéndome muy santo, ¿verdad? Pero no ignoremos el poder del pecado que está dentro de nosotros.
En el pastor, también en el pastor. Sí. Hablaba hace unas semanas de aquellos pastores que se desviaron porque se fueron a la avaricia y a la codicia y robaron a una iglesia. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó en ese pastor? ¿O es que la ocasión lo hizo robar? No. Ya era ladrón. Simplemente no había tenido la oportunidad. Cuando un pastor cae en el problema de faldas, hablando de adulterio, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, yo podría estar aquí, no hermanos, no, santifíquese para el Señor. Pero ¿qué si se me presenta la ocasión? Yo podría pararme aquí y decir, no, es que alabado sea Jehová. Sí, porque no se te ha presentado la ocasión, pastor. ¿Qué harías? ¿Qué harían ustedes? Y no estoy hablando de justificarme ni nada, no. Tampoco no se vayan por el otro lado, no. La misma santidad que Dios me demanda a mí es la que le demanda a ustedes. La que yo les predico a ustedes es la misma santidad que Dios me demanda a mí, y más a mí porque soy el maestro y soy el pastor. Amén. Ahora, ¿qué es lo que? Por eso son advertencias de parte de Dios en las escrituras que acabo de leer. Apártate. ¿Por qué? Porque ya entiendes. No eres un lolito así que yo te estoy manipulando. No. Eres un alma y eres inteligente y Dios te ha dado sabiduría. ¿Cómo podemos aplicar la sabiduría? ¿Qué diferencia es de la inteligencia a la sabiduría? El conocimiento a la sabiduría. Bueno, lo expliqué la semana pasada. El conocimiento, puedes adquirir todo el conocimiento de la palabra de Dios, saberte los versículos, capítulos completos, pero de nada te serviría si no lo aplicamos. De nada sirve el conocimiento que Dios nos dé o que nosotros adquiramos voluntariamente si no nos apartamos con sabiduría del pecado. ¿Basado a qué? A lo que ya nos compartió. La sabiduría no va a venir así de un día para otro, hermanos. No. La sabiduría es el desempeño del conocimiento que Dios nos ha dado. El entendimiento. Por eso, ceñíos vuestros lomos de vuestro entendimiento, de lo que ya les he compartido. Amén. Estos jóvenes tenían el entendimiento de que tenían que santificarse. Por eso, si leemos todo, les dicen cómo se lo santificaron. Literalmente y espiritualmente. Que lo literal estaba hablando una representación de algo simbólico de la santificación interna para ellos. Estos jóvenes nacieron en Egipto. Si lo llevamos cronológicamente, Aarón fue un hombre que llegó a ser esclavo ahí en Egipto. Sus hijos eran esclavos, o por su edad a lo mejor no tenían esa edad para ser esclavos todavía. Bueno, nacieron como esclavos de todos modos. Bueno, sin embargo, ellos fueron testigos, ellos salieron de ahí de Egipto, porque vemos de que aquí después de que Dios los saca de Egipto, los lleva al desierto para probarlos, para santificarlos. Recuerden de que el desierto es vuestra santificación, para llevarlos ¿a qué? A la tierra prometida. Nuestra santificación es para que lleguemos a un día a la presencia de Dios. Por eso, ese es el propósito de Dios en nuestras vidas. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Ahí en Egipto, sin duda fueron testigos de la idolatría de ese lugar. Tenían muchos dioses. Hoy por hoy puedes ver la esfinge, que es una cabeza de faraón y como de un león. ¿Has visto los dioses que tenían cuerpos humanos y cabeza de halcón, cabeza de coyote, cabeza de esto, de aquello? Y así eran sus dioses. Estaba infestado de idolatría. Bueno, ¿de dónde nos sacó el Señor? De Egipto. Y nos lleva al desierto para santificarnos. Para llevarnos, el propósito de llevarnos a nosotros es a la tierra prometida. Bueno, Egipto representa el mundo. Faraón está representando al diablo. Veamos de que aquí en este lugar, ellos fueron testigos de la idolatría de ese lugar. El pecado, la inmoralidad, la avaricia y la arrogancia del faraón. Sin embargo, también fueron testigos oculares de los prodigios
y actos poderosos de Dios, como las 10 plagas que atacaron a los egipcios y que a ellos Dios los libró, apartándolos, santificándolos desde ahí. Cómo Dios los sacó con mano poderosa de Egipto, cómo abrió el mar rojo a través de Moisés, de la vara que tenía Moisés en su mano. Cómo Dios los alimentó y sació su sed en el desierto, y sobre todo tenían conocimiento de la santidad de Dios. Sin embargo, el conocimiento sin aplicación no sirve para nada. Al contrario, nos puede ser jactanciosos. Se cree mucho porque sabe mucho. Porque sabe Juan 3:16. ¿Y de qué nos serviría saber Juan 3:16 si no lo aplicamos en nuestra vida o si no lo compartimos también? Recuerda que a la gente no le va a importar cuánto es lo que sabemos de la Biblia. Miren, yo, obviamente pues es mi trabajo. A veces que estamos en la mesa comiendo lo que sea o conviviendo, voy manejando con... ¿Qué les puedo hablar? De la palabra de Dios. Pregúntenme del mundial, no sé ni quién va, quién viene, quién fue. No, porque no me interesa. Ahora, no quiere decir que no vea fútbol o que no estoy diciendo eso. Sino que a mí lo que me atañe es la palabra de Dios. Tampoco no quiero caer en un religiosismo, que todo palabra. No, hay tiempo para todo. Tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de eso, tiempo de aquello, tiempo de enseñar. Tampoco no es un religiosismo, no. Hay veces que puedo platicar con cualquiera de ustedes de cualquier tema y no tengo que involucrar la palabra de Dios, acomodando lo terrenal y lo espiritual en lo espiritual. Y así debemos de ser. Vemos cómo Dios, vemos de que a la gente no les va a importar cuánto es lo que sepamos de la Biblia, pero lo que sí a ellos les va a importar es cuánto nos interesan. Cuando nosotros les mostramos cuánto sabemos, va a decir, ahí viene este presumido, ahí viene este que sabe mucho, se cree que sabe mucho, se cree que esto, que lo otro. No, al contrario, podemos bloquear su corazón y nos pueden ver hasta con rechazo. Cuando tú vas con un homosexual y le dices, ¿sabes que la Biblia dice esto, en Levítico dice esto, y la palabra dice, y los sodomitas, y esto y lo otro? Te va a estar esperando con los guantes puestos. Pero si tú vas y le muestras de que alguien murió por él, y que la gracia de Dios está vigente, de que si tú vas con el idólatra y le dices, si tú le atacas sus ídolos, es que mira, tienen ojos y no ven, no, vas a bloquear su corazón. No quiere decir que no confrontemos el pecado. Sin embargo, dice, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, con entendimiento. Dice, con paciencia y doctrina, con entendimiento, pero con paciencia. Que no nos creamos más porque somos hijos de Dios, no. Que si volteamos para atrás con el idólatra, con el adúltero, con todo, voltear, pero no voltear para quedarnos allá, sino para jalarlo para acá. Que se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos. Que no nos contaminemos de pecado junto con ellos. Amén. Por eso es importante de que el conocimiento que apliquemos siempre lo demos con misericordia, con entendimiento, con humildad. Yo enseño. Ya lo que usted aprendió aquí ya lo debe desempeñar allá afuera, con su familia. Dijo aquel hombre, después de que fue liberado de demonios, de una legión, cuando Dios salvó a ese gadareno, le dijo, déjame seguirte, Señor. Y Jesús le dijo, ve con los de tu casa. Él no dijo, vente, vamos a las naciones. No, ve primero con los de tu casa. Que vean la imagen de Cristo en ti. Que vean a un padre transformado. Que vean a una esposa que se sujeta a su marido. Que vean a Cristo en ti. Amén. Cuando dice, es cuando ellos se van a dar cuenta, cuando la gente no les va a importar cuánto nosotros sepamos de la Biblia, sino cuánto nos importan y cuánto nos interesamos por ellos. Estos jóvenes por un tiempo crecieron en obediencia, ya lo leímos, pero ya hemos entendido de que el problema no es llegar, sino sostenerse. El problema no es de llegar a ser salvo, pues esto implica simplemente creer. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Arrepiéntete. ¿Basado a qué? A lo que has creído. No me arrepiento para creer, no, me arrepiento, el arrepentimiento es el resultado de lo que ya he creído en mi corazón. ¿Qué hice? Nada, pecar más.
y soy salvo. ¿Por qué? Porque creo que alguien pagó por mí. Alguien murió por mí. Bueno, el problema no es de llegar a ser salvo, pues eso pues solo implica creer. El problema radica en obedecer, en santificarnos, en permanecer, en guardar, en retener la palabra de Dios. Es como esto. El problema no es de que de que te cases, sino de que seas fiel. El problema no es de tener hijos, eso cualquiera los tiene. No, el problema es educarlos. El problema no es de conseguir un trabajo, sino sostener ese trabajo. Ya llegué a ese trabajo, ahora cuídelo. Ya llegué a Estados Unidos, ahora cuídese, respete las leyes. ¿Amén? Ese amén me sonó como... Dice, el problema no es de que te endeudes con una casa, sino que termines pagándola. Para endeudarse cualquiera. Tu seguro social, y es más, ahora ya sin seguro. No, traiga su licencia o su tarjeta consular. No, el problema no es endeudarse. Estás en el país de las deudas. El problema es pagarlo. El problema no es la salvación. El problema es santificarte. Llegar, permanecer, guardar, retener la palabra de Dios. El problema no está en el llamamiento de Dios en el ministerio, sino en la obediencia basada al llamado que Él nos hizo. Dios llamó a estos jóvenes. Y veamos lo que dice. Dice así. Dice, Nadab y Abiud, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que Él nunca les mandó. ¿Sabes qué es lo que pasa? Muchos ministerios, y digo muchos, porque son muchas las iglesias que se están cerrando alrededor del mundo, iglesias evangélicas. Dice el Señor, cuando regrese el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Son más las que se están cerrando que las que se están abriendo, hermanos. Eso debería de preocuparnos. Cuando un pastor cae, es porque tomó cargas que Dios no le mandó. Vamos a hacer una iglesia más grande, vamos a vender esta, me quedo con la mitad y todo lo demás allá. ¿Quién te dijo? Hermanos, vamos a agarrar una ofrenda para el Señor, porque miren que esto, que el otro, y vamos a ponerle alfombra nueva a la iglesia, porque el vecino ya tiene alfombra nueva. ¿Quién te dijo, pastor? Hermanos, vamos a ir a evangelizar y dejamos la iglesia sola, la cerramos porque vamos a ir a evangelizar. ¿Quién te dijo, pastor? No tomes cargas que Dios no te mandó. No ofrezcas fuego extraño. La semana pasada compartía de aquellas personas, en este caso varones que se han ido a trabajar fuera ahora sí que hasta del estado o del lugar donde viven. Obviamente porque van y buscan la manutención, el trabajo, el sustento para ayudar a su familia. Y no está mal, siempre y cuando lo lleves en un equilibrio. Porque muchos están haciendo el papel simplemente de sostenedor, proveedor, pero no están haciendo el papel de padres. Dios no les va a demandar ¿cuántos tacos le compraste a tus hijos? No, le va a demandar ¿cómo educaste a tus hijos? El primer ministerio que Dios nos ha dado como padres son nuestros hijos. Mi primer ministerio está en la casa, no aquí en la iglesia. Igual como tú. Sí, no es aquí, hermanos. Miren, esa puerta hace milagros. Allá sí se pelean, allá nos peleamos y todo, ¿eh? Allá hacemos todo así, pero pasa esa puerta, cruza esa puerta, hermano. Alabado sea, santidad a Jehová. Esa puerta, híjole, que me la quisiera llevar todos los días así.
Ahí viene el pastor. No, ahí viene la puerta. Ténganle miedo a la puerta, no al pastor. Aquí, allá sí se gritan, aquí no. Mi amor, hasta les cambia el tono. Algo tiene esa puerta. Mi hijo, y allá, hijo. ¿Ven? Estos jóvenes ofrecieron fuego extraño. ¿Qué es el fuego que estamos ofreciendo nosotros? ¿Es nuestro culto racional? ¿Con entendimiento? ¿Es nuestro cuerpo mortal como sacrificio vivo y agradable, perfecto delante de Dios? ¿Sí sabes que habrá consecuencias al no santificarnos? Fíjense lo que dice. Versículo 2. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Mira, ahí acabaría la predicación. Hay consecuencias, mi hijo, mi hija. Hay consecuencias. No juegues con tu eternidad por el amor de Dios. Santifícate. No juegues, no juegues. No estés como Sansón, otra vez me libraré como la vez pasada. No juegues con eso. Podríamos decir, qué drástico es Dios. Mira, los quemó luego. No les dio chance ni un juicio ni nada. No, ¿por qué? Porque ellos ya sabían que tenían que santificarse y santificar el nombre de Dios. Al que no sabe, bueno, mire, lleva la chance. Mire, si usted ha conocido de Dios y usted se aparta de Dios, cayendo en la apostasía, ya no hay más sacrificio. Ya, mire, ni yo puedo hacer nada. Ni por usted, ni yo por mí mismo. Si yo predico la palabra y de repente, pues lo hacen todos los pastores y caigo en lo mismo, ya no hay más sacrificio. Si pecares voluntariamente, ya no hay más sacrificio. Ya no se va a subir otra vez el Señor Jesús a morir otra vez por nosotros. No, un solo sacrificio. Por eso es de que, miren, por eso en la iglesia tradicional, no, haces y haces. No, con unas indulgencias, con una misita se te arregla. Con el purgatorio tú sacas todo. Eso no existe. No jueguen con su eternidad. Y prediquen la palabra. No le tengan miedo a sus familiares. Háganlo con humildad, con mansedumbre, con misericordia. Obviamente con entendimiento. No jueguen con la vida de sus hijos, de sus padres. Predíquenles, fórcenlos a entrar, empújenlos a entrar con el amor. No es con espada ni con ejército, sino con el amor de Dios. Que puedan ver el amor de Cristo en nosotros, que nos preocupan, de que le estamos compartiendo, sí, pero que lo hagan con entendimiento, que puedan decir, es cierto, ahora estoy entendiendo, ahora estoy viendo que Dios está usando a mi familiar para que yo me convierta. Vemos de que aquí podríamos decir qué drástico es Dios. Lo que Dios quiere es que entendamos sobre lo santo y que aprendamos a discernir de lo santo y lo profano. Ellos ofrecieron algo que Dios no les mandó que hicieran. ¿Cómo lo estamos haciendo nosotros? ¿Qué es lo que les estamos predicando a los demás? Alguno podría decir, no, pues perdón. Alguien podrá decir, no, pues salvo, pues ya soy salvo. ¿Para qué conocer más? ¿Me va a demandar más? Eso es un argumento tonto. Quisiera encontrar otra palabra, pero todo me lleva a eso. Porque por la tontería muchos rechazaron el conocimiento de Dios y por eso están pagando las consecuencias con sus hijos. La vida de nuestros hijos es el resultado de nuestro pecado también. No podemos echarle la culpa todo a ellos. No, ellos deciden, sí, pero ellos aprendieron de nuestro ejemplo. Amén. Ahora sí, ciñas el entendimiento. Diga, sí, es cierto, mis hijos, mis hijas se apartaron por mi culpa. Porque no me santifiqué, pero no conocí. Ahora que conozco, ahora sí, compruébeles lo que Dios ha hecho en usted. Por eso menciona, fíjense cómo la ignorancia, alguien de decir, no, pues ¿para qué aprender más si me va a demandar más?
La ignorancia de su palabra no nos excluye de pagar las consecuencias de nuestros pecados. Habla en 2 Samuel capítulo 6, habla cuando David dijo: voy a llevar el arca de Jehová a Jerusalén. Y dice que la llevaban en un carro nuevo. Y la llevaban de un hombre de Dios y sus hijos. Y sus hijos pues eran inocentes. Bueno, en lo que ellos estaban haciendo lo que les mandaron a hacer. Y pusieron el arca en ese carro nuevo, en un carro nuevo, pero que iba guiado por bueyes. Y algo pasó en el camino. Algo, no sé, una piedra, un arroyo, en el cual como que yo creo que se movió. Estamos asumiendo, pero es lo que se entiende. Y entonces uno de los hijos puso la mano para detener el carro, para ayudarle a Jehová, para ayudar que no se caiga Dios. Y en ese momento cayó muerto. Qué drástico es Dios. Bueno, dice que después David temía. Toda la congregación temió y tuvo temor. ¿Por qué? Porque no era el orden cómo debía de llevar el arca. Pero no nada más eso, sino que esta persona no debería de moverlo, no debería de tocar. Solamente los levitas, solamente una persona que se santificaba podía acercarse a Dios. ¿Quién estará delante de Jehová, delante de Dios? Los limpios de mano y puros de corazón. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estamos? ¿Limpios de manos? ¿Puros de corazón? Algunos pecan deliberadamente, con todas las agravantes de la ley, con premeditación, alevosía y ventaja. Y el veredicto es culpable. Pero el hecho de que ignoremos sus estatutos no nos excluye. Unos lo hacen deliberadamente, sabiendo de que están mal, y lo hacen. Hay una gran diferencia en cuanto a Judas, cuando con premeditación, alevosía y ventaja vendió al Señor. A diferencia de Pedro, que negó al Señor, pero lo hizo en una acción. De repente se vio en una situación en la cual estaba su vida en riesgo. Y lo negó 1, 2, 3 veces. ¿Sí? La diferencia es de que Pedro no lo planificó. No llevó las 3 agravantes de la ley. Y en cambio Judas sí. Escuchó a Jesús: ay de aquel que entrega al Hijo del Hombre. Y lo hizo deliberadamente. El que ignoremos sus estatutos no nos excluye. Es como que si tú vas manejando, vas en tu carro y pasas por ignorancia, pasas un anuncio donde dice escuela para cieguitos, disminuye su velocidad, un anuncio, y tú vas distraído en tu vida. Así van muchos distraídos en su vida, manejando sin rumbo. Hay muchos caminos que al hombre le parecen derecho. Ahí van, distraídos en la vida, no se preocupan por sus hijos, su copiloto, nada. Checaron las llantas, no, van manejando como, ay, le prendieron, no saben si trae gasolina o no, siguen. Ignoraron un aviso, otro aviso, disminuye su velocidad, y no le importó. Pasó, decía 15 millas por hora y pasó a 80. Y el policía lo alcanza: oiga, acaba de pasarse esto. Perdóneme, es que no sabía. No sabía, pobrecito, váyase. No, la multa. Amén. El hecho de que tú ignores, tú no te vas a poder parar delante de Dios. Yo no sabía de esto. No, eso no te va a excluir de pagar el precio. La paga del pecado es muerte. Entonces, más vale conocer, porque por ignorancia, por falta de conocimiento, su pueblo padeció. No seas de esos. Ahora, por otro lado están los que, tanto peca el que mata como el que detiene la pata. Eso está en el Proverbios 2843. Amén. Y hay unos que dicen amén. No diga amén. No todo le diga así al pastor. No todo diga amén. Por favor, dígalo con entendimiento. Estaba a ver si cachaba uno, ¿no? Y sí. Fíjense cómo en Romanos 1, esto es rápido.
En Romanos capítulo 1 nos habla, dice que Dios, habiendo revelado su presencia, su poder, dice que ellos, habiendo entendido el juicio de Dios, no le glorificaron como a Dios. Todos saben de que existe un Dios, inclusive el ateo sabe de que existe un Dios. Y entonces no es ateo. No, es ateo porque está peleando con algo que cree que no existe. Bueno, a final de cuentas dice que Dios se reveló y ellos entendieron y no le dieron gracias a Dios. Bueno, y ahí habla de más adelante, no le dieron gracias a Dios, sino que se fueron a la creación, a los cuadrúpedos, reptiles, serpientes y escaleras. Y se fueron, se apartaron de Dios. Y Dios dice que los entregó a la inmundicia. ¿Eso es lo que quieren? Ándele pues. En sus concupiscencias cayeron en su lascivia. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y Pablo menciona en lo que dice Romanos capítulo 1, versículo, déjense lo leo. Dice, versículo 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendían, los hijos de Aarón entendían que tenían que santificar a Dios. Dice que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las hacen. Entonces, ¿qué tanto es un baile nada más? Y te estás ahí, sí, pues te complaciste. Y tanto peca el que mata como el que detiene la pata. Dice así, dice, cuando no nos santificamos al Señor, corremos el riesgo de cometer los mismos errores de estos dos hermanos cuando tomaron a la ligera la santidad y la justicia de Dios. Ellos tomaron a la ligera las ordenanzas de Dios. Hay un dolor por los ministros que no se han santificado. Sin embargo, no podemos detenernos junto con ellos. Tenemos que seguir adelante. Porque no fue culpa de Dios que hayan ofrecido fuego extraño a Dios y que no hayan santificado el nombre de Dios. Fíjense cómo concluye esto. Estoy para terminar. Si me ayudas, hermano. Dice, y salió fuego de delante de Dios de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. ¿Qué quiere decir? Eran sus hijos. Sin embargo, Aarón no pudo decir nada con que, ay, mis hijos. No, él sabía que tenía que obedecer la palabra de Dios. Inclusive ni siquiera mostrar luto. Dice, y llamó Moisés a Misael y a Esafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Está hablando de estos dos jóvenes. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Etamar, sus hijos, no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación, pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentará por el incendio que Jehová ha hecho. Okay. Yo ya no puedo hacer nada por aquellos pastores que se desviaron. Aquí dice, no, tú sigue adelante. No te enfoques ya en ellos. Tú sigue adelante.
Todos los demás muchas congregaciones están sufriendo por las decisiones de sus pastores que ofrecieron fuego extraño ante Dios. Y dice así, versículo 7, ni saldréis a la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Y Jehová habló a Aarón, diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatus perpetuo será para vuestras generaciones. Póngame mucha atención en esto. ¿Por qué les mencionó el vino y la sidra? Porque fue lo que hicieron estos jóvenes. No me lo dice la Escritura, pero trabajemos el sentido común. No tendría caso que Dios le prohibiera el vino a Aarón y a sus otros hijos. Porque como ministros, miren, ahora estamos en la dispensación de la gracia. Y digo esto, espero y lo entienda. Y no se vaya por el otro lado de que el pastor lo dijo y lo puedo hacer. Una copa de vino no te va a llevar al infierno. No. Porque la salvación no es por obras. Sin embargo, la santificación que debemos mostrar nosotros es de apartarnos. Si a mí, que me sacó de las cantinas, me sacó de lo más vil y despreciable de este mundo, donde era dominado por una cerveza, por una botella de vino, un tequila, ¿me volveré a meter otra vez ahí? Si de ahí me sacó el Señor. Como pastor, como ministro, Dios me está diciendo esto: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis al tabernáculo de reunión. Porque sin duda influyó en la devoción que tomaron sus hijos. Si no tendría sentido que Dios lo mencionara y lo demandara a Aarón y a sus otros hijos. En Efesios 5:15 menciona así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Aprovechen bien el tiempo con su familia, con sus hijos, en su trabajo. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El pecado que está en tu trabajo, ahí con los compañeros, tú santifícate. Los días son malos, vienen tiempos difíciles. Quisiera decirles que esto va a mejorar. No, hermanos, esto va a empeorar. Que van a dar papeles, va a empeorar, hermanos. Créalo, el cielo y la tierra pasará. Dice: porque los días son malos, por tanto, no seáis insensatos. No sean tontos, es lo que quiere decir. Nos está diciendo la palabra de Dios, a nosotros, a todos, No seáis insensatos. Insensato es una persona que no tiene cerebro, no piensa, no razona, no tiene entendimiento. Dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Si nosotros no estamos llenando nuestra vida de la palabra de Dios, algo más lo está llenando. Que hay un vacío, bueno, ese espacio vacío lo está llenando algo más. Tal vez es el fútbol, el baile, la música mundana, tal vez tus propios pensamientos. Hay algo que está llenando ese espacio. Por eso dice que nuestra copa esté rebosando, porque está lleno y no estamos dejando espacio ni tolerancia para que entre el pecado en nosotros. Santificaos, dice el Señor. Póngase de pie, hermano. La sangre, preciosa sangre que derramó
Mi Redentor me limpia, me ha restaurado todo pecado, Él crucificó la sangre, preciosa sangre que derramó mi Redentor, me limpia, me ha restaurado todo pecado, Él crucificó. Ser santos como Dios es santo, santo, santo. Él no nos demanda la perfección en sí, nos demanda la santidad. La voluntad de Dios igualmente quiere que seamos perfectos, pero también nos va a enseñar próximamente la diferencia de la perfección y la santidad. Cómo hay diferencia. La voluntad de Dios es santificarnos y nos está llevando al desierto. El propósito del desierto en nuestra vida es para depurar, para limpiarnos. Quiere sacar al Egipto que está en nosotros. No os conforméis a este siglo, no os conforméis a este mundo, no os conforméis a este Egipto, sino cambiar vuestro entendimiento, vuestro pensamiento, que sea el pensamiento de Dios que está en este libro, plasmado en este libro, que esté vivo y activo dentro de nosotros, porque sin santidad nadie verá al Señor. Gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos honra y gloria, Señor. Sigue obrando en nuestras vidas, Señor. Sigue fortaleciéndonos, Señor, en nuestras luchas y en nuestras pruebas, Señor. Y tú no eres inmune a nuestro dolor, a nuestro sentir, Señor. Tú te hiciste humano y como humano pudiste mostrarnos de tu santidad. Era imposible que tú pecaras, pero que también, así como Elías estuvo sujeto igual que nosotros, a pasiones, a pecados, hay un celo de Dios en nosotros, es cierto, pero ese celo no debe de rebasar la voluntad de Dios, que como ministros tenemos que enseñar con paciencia y doctrina, con humildad, con mansedumbre. Es cierto que tenemos que prepararnos, que estudiar, que capacitarnos, porque ¿cómo enfrentaríamos al enemigo si no tenemos la espada? Y la espada es la palabra de Dios, la única arma ofensiva que tenemos para enfrentarnos al enemigo. Escrito está también, dice el Señor. Escrito está también. Cuando vengan tus luchas con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, escrito está también. Que vengan con sus argumentos, que venga el mundo con sus tentaciones, venga aquella joven seduciendo o aquel joven galante seduciendo. Escrito está también. ¿Es verdad que tu esposo no te atiende? ¿Es verdad que tu esposa no se sujeta? Escrito está también. Tenemos el arma más poderosa que existe, que es la palabra de Dios. Gracias, Señor, porque tú no nos diste un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Tú nos santificas a través del conocimiento y entendimiento que nos estás dando para que nosotros decidamos voluntariamente obedecerte. El libre albedrío que tú nos diste no fue para que hiciéramos lo que nosotros quisiéramos, sino para que te obedeciéramos de corazón, voluntariamente. Es cierto que tus palabras nos inspiran, tu palabra nos llena y nos fortalece, pero más el ejemplo. Porque el ejemplo nos arrastró a seguirte, Señor, voluntariamente. Te damos honra y gloria, Padre, por tu Hijo amado.
Gracias por el Espíritu Santo que ha venido a morar dentro de nosotros, que es la representación del Hijo y del Padre. Gracias, Señor. Te damos honra y gloria en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya.